Mientras van saliendo los niños y los jóvenes a sus clases, pues vamos a buscar en nuestras Biblias la segunda carta de Pedro, y voy a leer de la versión internacional, la nueva versión internacional, y es hoy toca la introducción a esta nueva carta, la segunda carta de Pedro que tenemos en la Biblia. Y nos toca solamente la introducción, entonces me voy a centrar en los primeros 2 versículos solo. Y yo no soy como, me acuerdo de un gran predicador en Duque de Sexto Vallecas. ¿Cuántos recuerdan Duque de Sexto Vallecas aquí? ¿Alguno? La iglesia anterior a la Lipa, pues venimos de ahí, pues Juan Solé, que a lo mejor en el Evangelio de Juan pues sacaba un versículo, pues había 8 predicaciones sobre un versículo. Yo no soy así, ¿vale? Así que vamos a intentar desgranar un poco en esta introducción, entender un poco lo que va a venir después, porque es una introducción a los 3 capítulos, esta carta cortita, ¿no? Conocer a Jesús cambia la vida, transforma la vida, transforma tu carácter y transforma tu destino eterno. Me ha gustado mucho la última canción que has puesto, todas, Andrés, la canción que dice, habla de conocer a Jesús y habla de ese anhelo de la cantante que hemos cantado, yo te quiero conocer cara a cara, quiero verte. Ese anhelo de una persona que creo que conoce al Señor, pero que cada día quiere conocerle más. Y vamos a hablar hoy de una persona que sí estuvo 3 años es el autor de la carta, 3 años con Jesús, con un carácter bastante interesante, que podemos reflejar algunos de nosotros aspectos de su carácter, y cómo él fue transformado en su carácter, pero también en su comprensión de Jesús era Dios, de Jesús era la luz del mundo, que en Jesús, con quien había estado andando 3 años, 24 horas al día, conociendo, era Dios eterno. Que su eternidad estaba basada en la confianza y la fe en ese Jesús que él conoció. Leamos la lectura de 2 de Pedro 1, 1 y 2. Simón Pedro, o Simeón, o Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo habéis recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunden en vosotros la gracia y la paz por medio del conocimiento que tenéis de Dios y de Jesús nuestro Señor. Vamos a centrarnos en esos 2 versículos, ¿no? ¿Cómo empezamos tú y yo una carta? Bueno, ya no hay cartas, ¿no? ¿Escribís cartas? ¿Cuándo fue la última vez que recibisteis una felicitación de Navidad física? Yo 4 este año, hace 20 años a lo mejor recibí más, a lo mejor es que la gente se olvida de mí, pero las tarjetas de Navidad, ¿escribís tarjetas de Navidad como antes? Hay gente, unos amigos de Inglaterra, que cada año me mandan una y casi son los únicos. ¿Cómo empezamos esa carta? Y ahora es todo por WhatsApp, ¿no? Las felicitaciones. A mí no me gusta leer un WhatsApp que comienza, mándame, dame, hola. Alguien que conozco me dice, hola. No sé, a lo mejor soy muy antiguo. Eso se llama en inglés el dry texting, seco, texto seco, ¿no? Lisi, no sé si me equivoco, pero dry texting, ¿no? Como yo prefiero un nombre primero y un saludo, ¿no? Buenas tardes, Pepe, ¿no? Las cartas de Pablo y Pedro, especialmente, siempre empiezan con un saludo cariñoso a los destinatarios.
Y eso podemos aprender eso, ¿no? Que abunden en vosotros la gracia y la paz, ¿no? Habla de eso, ¿no? El autor, Jorge Saguard, nos habló, cuando introdujo la primera carta de Pedro, nos habló del autor y de sus destinatarios, ¿no? Y la segunda carta ha sido cuestionada en cuanto a su autoría. En el pasado, esta carta ha sido cuestionada por teólogos porque hay un estilo y un lenguaje diferente. Pero yo me fijo en el nombre, en el versículo 1, Simeón Pedro. Y recordamos Juan 1:42, donde Jesús le llama Simón Pedro, le da un nuevo nombre, es parte de su transformación, o roca, le dice. Y él no lo entendía entonces. Y también en el capítulo 3 de esta carta tenemos, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que os escribo. Ahí parece indicar que el autor ya había hecho una primera, ¿no? Y fue incluida, a pesar de ciertas dudas al principio en la Iglesia, pero fue incluida en el canon y no otros escritos de Pedro, porque hay el Evangelio de Pedro, ahí está el Apocalipsis de Pedro, y fueron rechazados porque eran muy posteriores y, en definitiva, nosotros aceptamos que esta segunda carta también es de Simeón Pedro. El autor es uno de las personas que convivió noche y día con el Señor 3 años. Fue llamado por él al lado de un lago, llamado por Jesús. Su hermano Andrés le trajo a Jesús y luego, posteriormente, unos días después, Jesús le llama por su nombre y le da un nombre nuevo. Al lado de un lago, en una playa. Y durante esos años él vio su poder, recibió su consejo, su amistad, su disciplina también, pero también su paciencia y su perdón. Vio su gloria en el monte, le vio morir y también le vio personalmente y en grupo resucitado, que eso es lo que a él cambia todo, ¿no? Recibiendo de él, resucitado, un desayuno en la playa del mismo lago, 3 años después. Y su perdón y su confirmación de su llamado inicial a pescar hombres. Vas a ser pescador de hombres. Y le vio también ascender al cielo. Y tenemos aquí un Pedro, un hombre transformado, rehabilitado, cambiado por esa experiencia de conocer más y más a Jesús. Un testigo especial que escribe esta carta. Y estas experiencias las vemos en toda la carta, la primera y la segunda. ¿Quiénes son los destinatarios? Pues ya entendemos que es una carta universal, una de las cartas universales que están no dirigidas a una iglesia específica como hacía el apóstol Pablo. Podemos pensar en la introducción que Jorge nos hizo de esta zona del Imperio Romano en su máxima extensión en el primer siglo, y vamos más cerca a lo que en la primera carta nos habla de esas provincias romanas que están al norte de lo que hoy es Turquía, ¿no? Anatolia, la península de Anatolia o Asia Menor, pero todo eso, Ponto, Galacia, Bitinia, están en la primera carta. Pues nos imaginamos que es ahí que se dirige también en la segunda carta, aunque no lo dice, pero también en otros creyentes que estaban dispersos, ¿no? El propósito de la carta lo vemos en estos versículos 1 y 2, pero antes vamos a hacer un breve resumen de la carta y para cada capítulo podemos hacer unas preguntas para poder estudiarlo más. En el primer capítulo, que empieza con estos 2 versículos, Dios hace posible que podamos tener parte de la naturaleza divina. Pedro quiere decir, hace posible Dios, por su amor hacia nosotros en Jesucristo, en la muerte de Jesús en la cruz, hace posible que un hombre pecador pueda tener parte de la naturaleza divina. Vivir con una vida limpia delante de Dios.
Crecer cada día, y la palabra aquí clave sería conocer y luego crecer, ¿no? Crecer cada día siendo más como Jesús, mostrando en cómo vivimos cada día, nuestra ética, nuestros valores morales, que somos del reino de Dios. Todo esto en el primer capítulo, ¿no? La pregunta sería, ¿qué cualidades debemos añadir a esta preciosa fe, dice preciosa fe, para crecer en el conocimiento del Señor? Y nos lo dice ahí, ya los veremos. Aquí tenemos entonces el propósito en 1:12, también el versículo 12. Por eso siempre os recordaré estas cosas, por más que las sepáis y estéis afianzados en la verdad que ahora tenéis. La pregunta ahí sería, ¿por qué es la Escritura veraz? Él habla de importancia del testimonio de la Escritura, que se basa en hechos que él había visto, que él había experimentado, que él conocía, porque había estado ahí. Y habla de esas experiencias, ¿no? O sea, Pedro habla de la experiencia con Jesús. El capítulo 2 es un aviso muy serio, un aviso sobre los falsos maestros, como la carta de Judas, es muy parecido, que negaba los falsos maestros que negaban la deidad de Cristo y enseñaban que lo importante era el conocimiento espiritual superior, accesible a unos pocos iluminados, y que lo que se hacía con el cuerpo, como era algo malo, pues no importaba. Entonces tú podías vivir como querías. Y avisa en contra de esos falsos maestros, de ese falso evangelio que estaban ya dentro de las iglesias de al quien está escribiendo. Y en el capítulo 3, el último, hay una defensa de lo que llamamos la parusía, ¿no? El Señor resucitado sí vendrá, dice, sí va a venir, porque muchos dudaban, en gloria y victoria. Está tardando en venir, pero sí vendrá. Y transformará este mundo, revelará toda la maldad y terminará con ella. Por ello debemos vivir en consecuencia y esperar su venida. La pregunta ahí sería, ¿cómo debemos vivir en base a esa maravillosa esperanza del retorno de Cristo en gloria, que va a poner todas las cosas en su sitio? Así que este énfasis de Pedro en fiarnos y en recordar la palabra de Dios me recuerda las palabras de John Lennox, que algunos de vosotros habéis visto, oído, se han traducido, cuando se le preguntó cuáles serían sus últimas palabras, porque aquí estamos hablando de las últimas palabras de Pedro. Os recomiendo el vídeo, y decía que el absorber cada día la palabra de Dios, evitando perder el tiempo que siempre decimos que no tenemos, en mirar pantallas, sin darle tiempo personalmente y en familia, en lo realmente importante, nos ayudará a madurar en la vida, a aprovechar el tiempo, a tener victoria sobre el enemigo y perseverar ante la oposición y el sufrimiento. En definitiva, a crecer, a ser más maduros, ¿no? Os recomiendo este vídeo. Vamos a ver el texto que tenemos delante. Versículo 1. Empieza diciendo, Simeón Pedro, siervo y apóstol. No dice, soy el apóstol Pedro, también siervo de Jesucristo. No, empieza parece como invertido. Primero soy siervo de Jesucristo. Y esa palabra siervo, doulos, nos significa esclavo. Soy esclavo de Jesucristo. Eso lo entenderían mucho en esa sociedad, ¿no? Una persona que está sirviendo totalmente a su amo. Y soy apóstol también, dice, que algunos lo cuestionaban. Apóstol quiere decir enviado, mensajero, ¿no? Eso ejemplifica aquí en el primer versículo la transformación de Pedro, de su carácter al andar con Jesús. Porque no era así al principio. Su experiencia en esos 3 años le transformó el carácter. En segundo lugar, aquí en ese versículo 1 habla de una fe compartida. Dice, como la nuestra, transformado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, dice. Afirma aquí la identidad mesiánica prometida, la deidad de Jesús, que Jesús, al que conoció, es Dios mismo.
tan cuestionado por esos falsos maestros, que negaban la resurrección corporal de Cristo, a pesar de tantos testigos orales que aún ahí vivían, que habían visto a Jesús resucitado. La gente se creía las falsas noticias, ¿no? Igual que hoy. En tercer lugar, habla de habéis recibido este mensaje, habéis recibido esta fe, ¿no? Quiere decir, habéis obtenido. Y en el griego tiene que ver con echar suertes la palabra. O sea, quiere decir que lo habéis recibido sin mérito alguno. No lo habéis obtenido por ganarlo, por merecerlo, sin mérito alguno es el significado, ¿no? La gracia, el regalo de Dios inmerecido. Y menciona también, igual que la nuestra, no se pone ahí como mi fe es la más importante y vosotros pues sois pequeñitos en la fe. No, no. La fe que yo tengo, dice Pedro, es la misma que la vuestra. Es un igual. Ahí también cambió Pedro, ¿no? En el segundo versículo tenemos que abunden en vosotros la gracia y la paz por medio del conocimiento que tenéis de Dios y de Jesús nuestro Señor. Por medio de este conocimiento de Jesús, conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ahí está Dios y Jesucristo juntos, no son separados, es el mismo. Que abunde, que se multiplique, en otra versión, la gracia y la paz. Por medio del conocimiento de Jesús, que abunde en vuestras vidas la gracia de Dios y la paz, esa paz, shalom, que solo Dios da. No una paz de ausencia de guerra, una paz que en la Biblia es mucho más. Está hablando aquí también de crecimiento, multiplicar, abundar, de madurez. Por conocer a Cristo hay un cambio radical. Una vida ahora donde se respira la gracia de Dios y la paz de Dios. Y eso es lo que desea para los lectores. Entonces yo pregunto a cada uno de nosotros, me pregunto, ¿queremos eso nosotros? ¿Quiero eso yo? ¿Crecer? ¿Madurar? Dos cambios en Pedro al conocer a Jesús entonces. Primero, en esos 3 años, comprende quién era Jesús. Que no era un profeta cualquiera, un buen maestro, uno que lideraría al pueblo y le salvaría de la opresión romana. No, no. Él también entiende que es el Mesías y su comprensión va mejorando en la medida que va andando con él. Y le vio transfigurado en Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9, los 3 de los evangelistas lo mencionan. Y glorificado y resucitado. Y esto cambió toda la vida de Pedro. Era el Salvador, no era solamente un mensajero. Y el segundo cambio, no solamente comprendió quién era Jesús, sino su propio carácter fue cambiado, ¿no? Y en esto vamos a centrarnos un poquito. La palabra conocimiento aparece 13 veces en esta carta. Mientras la primera carta se centra más en el sufrimiento, aquí Pedro está enfatizando el conocer a Jesús. Es un contexto donde los falsos maestros ya estaban dando señales de un incipiente gnosticismo, que decimos, de que algunos podrían tener, no todos, ese conocimiento especial, superior, espiritual, esotérico, que era separado del cuerpo físico. Y por eso les permitía vivir de una forma disuelta, de una forma libertina, de una forma de que no importa lo que mi cuerpo hace, porque como es separado de mi espíritu está con Dios. Esa era la influencia de la filosofía griega, que vino a ser un gran problema en el siguiente siglo. O sea, el gnosticismo es un grupo de crecimiento, ya nos diría Miguel Palomo un poquito más lo que significa, pero ahí ya está esa tendencia en el tiempo en que Pedro estaba escribiendo, ¿no? El conocimiento de Dios era mucho más que un conocimiento cerebral, no era algo de la mente intelectual, ¿no? Era la transformación del corazón en la medida que tenía comunión con Jesús. Y esa fue lo que cambió a Pedro, como veremos ahora, un carácter cambiado, ¿no? A ver, la pregunta ahora os diría,
¿Cuál es tu carácter? ¿Podrías definir tu propio carácter? Pues, ¿cómo lo defines? Bueno, una forma clásica de definirlo por algunos es los 4 temperamentos, ¿no? Flemático, melancólico, sanguíneo y colérico. No he hecho más grande el colérico por alguna razón, pero bueno, me salió así, ¿no? Pero son temperamentos. Y los temperamentos nacemos con ellos, no son algo negativo, es parte de la tremenda variedad que Dios crea a cada hombre y mujer diferente, ¿no? No es que sean malos, nacemos con esas características. El temperamento no lo escoges, el carácter sí, porque ahí tomas decisiones en base a tu temperamento. Así que el carácter se forma y el carácter de Pedro se forma en la medida que conoce a Jesús. Podemos decir, pues Juan a lo mejor tenía un temperamento más melancólico, flegmático, mientras que Pedro más a lo mejor colérico o sanguinario, ¿no? Sanguíneo, perdón. Sanguinario no, eso es, por ser inglés me pasa, ¿no? Sí vemos un hombre que tenía ciertas características que a lo mejor yo puedo identificarme con algunas y tú en otras. Pero yo pregunto, ¿tú eres la misma persona hoy que eras hace 5 años? ¿O hace 30? ¿Has cambiado o eres lo mismo? A veces nos dicen, es que tú estás igual que el primer día, ¿no? Nos dicen. ¿Luchas con tu carácter? ¿Reconoces tus debilidades de carácter? Bueno, la mejor forma de saber no es yo preguntarme qué carácter tengo, sino realmente lo que me dicen los demás de mí, ¿no? ¿A que sí? Te dicen las personas que están más cerca de ti. La persona más cerca de ti te conoce muy bien y te va recordando las cosas, ¿no? Si eres creyente en Jesús, los que están alrededor también verifican si de verdad ese cambio es cierto, si ha habido un crecimiento, si eres más como Jesús o igual que el primer día, tan rudo y tan crudo. Y si la comunión con Jesús ha cambiado tu carácter, ¿no? Andando cada día con Jesús cambia tu carácter. Si yo no ando cada día con Jesús, mi carácter poco va a cambiar. Pues ahí tenemos la evidencia y lo vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar el carácter de Pedro. Antes de la resurrección, a la izquierda, y después de la resurrección de Jesús. Intento aquí resumir. Tenemos un hombre apasionado, entusiasta, sincero, proactivo, leal. Cosas muy buenas, ¿verdad? De ese carácter a lo mejor podríamos decir un poco colérico, sanguíneo. Tenemos entonces una persona impulsiva, eso sí. ¿Os acordáis de cuando camina sobre el agua? Es el primero en saltar del barco. Cuando le ve a Jesús en el agua, Jesús le llama y salta a las olas, salta al agua. Es impulsivo. Es el primero, cuando Jesús está en el jardín, va y corta la oreja con un cuchillo a Malco en el jardín. Vemos eso, justo cuando están arrestando a Jesús, o van a arrestar a Jesús. Impulsivo, imprudente, ¿no? Y tenemos después de la resurrección que tenemos un hombre que en las cartas y en Hechos de los Apóstoles parece más sereno, más paciente, comprensivo. Y aquí dicen, 1 Pedro 5:8, practicad el dominio propio. ¿Había aprendido la lección? Parece que sí. Había sido transformado en ese carácter impulsivo. Segundo lugar, ambicioso. Deseo de grandeza, quería ser el primero, quería ser el mejor, centrado en sí mismo. Mateo 19, Marcos 10, le recuerda a Jesús de que él ha dejado atrás todo. Mira Jesús, lo que yo he dejado atrás para seguirte, tenías que estar satisfecho. Vemos a un hombre luego empático que piensa en los demás como hace en esta carta. O sea, impulsivo, ambicioso. Y tercero,
Un hombre seguro de sí mismo. Tiene ventajas eso, en ciertas ventajas, pero también muchos errores, ¿no? La confesión de Cesarea de Filipo, tenemos donde él confiesa muy claramente, es como el portavoz de los discípulos, es el primero en hablar de ellos, ¿no? Pero la seguridad en sí mismo se cambia por la seguridad en Jesús, más tarde, que vemos en Hechos de los Apóstoles, en esas predicaciones que hace de quién es Jesús, al principio de la carta, seguro de su fe en Jesús, ¿no? Ya no se basa su seguridad en sus propios méritos, sino que en Jesús. No cambia el temperamento, pero el temperamento es amoldado. En cuarto lugar, la falta de comprensión inicial. Siendo tan impulsivo, pues rápidamente le sale de la boca lo que, no sé si hay alguien, o tú te pasa eso. Dices lo primero que te sale de la boca. Pues orgulloso, ¿no? A mí no me lavas los pies, le dice a Jesús. ¿A mí? ¿Cómo vas a lavarme a mí los pies? ¿No? Luego vemos que se llama a sí mismo siervo, esclavo de Jesús en este primer versículo del segundo de Pedro, ¿no? Y por último, y bueno, resume un poco todo, habla sin pensar, ¿no? Ya lo hemos dicho, pero tenemos aquí un lenguaje en las dos cartas lleno de amor y lleno de esperanza. Fe, preciosas promesas, queridos hermanos, 3 veces en la carta, queridos hermanos, es un hombre que piensa en los demás, que derrocha amor, preocupación por los demás, amaos los unos a los otros, dice. ¿Cómo cambió, no? Así que un carácter moldeado por andar con Jesús, comprender quién realmente era. Así que Pedro observó a Jesús transfigurado, ahí entendió quién era. Las promesas del Antiguo Testamento, él las veía ahora, que era el Mesías. Pero Pedro fue transfigurado, vio la transfiguración de Jesús, pero fue en su vida transfigurado o transformado por Jesús. Vio a Jesús, pero luego fue transformado por Jesús. Y crucial para Pedro es la confirmación de esa confianza de Cristo en él. Después de todo lo que había hecho, le había sido desleal, había sido cobarde, le había negado 3 veces, pero Jesús restablece la confianza en él. Él recibe su misericordia y el perdón, el amor del Señor. En esa playa, en Juan 21, donde Jesús resucitado, no le reconocen al principio, él salta del barco primero, ¿verdad, Pedro? Cuando empieza a reconocer quién es, cuando Jesús les llama a desayunar con él, pescadito frito, ahí como en Málaga, ¿no? La pesca milagrosa y el encuentro con Jesús, repitiendo un poco lo que pasó 3 años antes, la pesca milagrosa, cómo conoció a Jesús primero, un carácter reformado, aceptado por Jesús a pesar de su debilidad, a pesar de sus pecados y de su cobardía, de traición. Ahí tenemos aún la vieja energía y valentía, pero ahora purificada y ennoblecida, ¿verdad? Así que Pedro, con los pies en el suelo, pero cerca de la salida de su vida, está casi en la muerte, ¿no? En el contexto que tenemos, estaría en la cárcel, a lo mejor también estaba Pablo en otra cárcel cerca, pero en la salida de su vida, pero en un sentido él ve que no es salida, sino entrada en algo mucho mayor. Nos dirige aquí en esta carta a responder a la llamada de Jesús, a crecer en su conocimiento, no descuidar el estar cerca de él, cerca de su palabra, donde podemos conocerle, como decía Lennox, y anhelar, ansiar su venida. El Señor va a venir, y eso cuando hemos cantado esa canción, Andrés, pues la última canción, cara a cara, como Marcos Vidal también dice, ¿no? Yo quiero ver a Jesús, a ese Jesús que le he conocido, que es una maravilla. Si entramos en los evangelios, vemos cómo trata a la gente, a esa persona con un carácter impecable, maravilloso. Yo quiero ser como él y quiero verle cara a cara. ¿Quién quiere ver al Señor Jesús cara a cara?
aquí. Yo quiero verle cara a cara. No quiero tener vergüenza cuando me vea. Y eso debe marcar mi vida, ¿no? Y me recuerda a John Lennox citando a C.S. Lewis. Y Lewis escribió en el año 41, en medio de la Segunda Guerra Mundial, en un libro, El peso de la gloria, dice: por ahora estamos en el exterior del mundo, al lado equivocado de la puerta. Percibimos la frescura y la pureza de la mañana, pero ellas no nos hacen frescos ni puros. Percibimos lo magnífico de la creación, de la bendición de Dios. Percibimos algo de la belleza de Dios. No podemos mezclarnos con los esplendores que contemplamos, pero todas las páginas del Nuevo Testamento susurran el rumor de que no siempre será así. Algún día, si Dios quiere, dice Lewis, entraremos. La esperanza que tenía Lewis, cambiado de un ateísmo muy claro a una fe en Jesucristo. Y Lennox nos explica eso, ¿no? Nos lo entrega. Pedro está convencido de que Jesús es la puerta, entonces, como nos relata Juan 14:6. Yo soy el camino, dice Jesús, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en capítulo 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús es la puerta que esperaba también verle, porque ya la había conocido, pero quería verle en gloria. Sabía que la muerte, Pedro, no era algo que temer. Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuántos de nosotros queremos hallar pastos verdes, tranquilidad, paz? Eso es lo que nos promete si ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, ¿no? O sea que aquí Pedro está diciendo, Jesús no es una opción más filosófica, ¿no? El mensaje de 2 de Pedro es para ti y para mí, es un mensaje urgente, también de aviso, de cuidado, porque el capítulo 2, como vamos a ver, es fuerte, es incómodo, pero es muy realista de este mundo. Y también de esperanza, ¿no? Pedro sabía, como hemos dicho, que iba a morir pronto. En capítulo 1, versículo 14, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, este cuerpo, tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Jesús ya le había dicho antes, y lo tenemos en los Evangelios, que él iba a sufrir por él, que él iba a morir por él, ¿no? Ya lo esperaba, tenía la confianza en que se lo había dicho, ¿no? Pero no temía. Así que las últimas palabras aquí en esta carta, de uno que aprendió a conocer a su Señor, una vida transformada por esa comunión con Él. Y no puedo sino recordar las últimas palabras de otra persona, mi padre, hace un mes, con 93 años, ¿no? Me llamó un día Antonia y me dijo lo que acababa de hablar con él, sus últimas palabras, ¿no? Antes de que falleciera, delante de mí y de mi hermano Dani, cuando pudimos bajar a verle. Ya no podía hablar más y cuando hemos bajado para verle después ya no podía contestar. Pero le decía a Antonia, Pablo, ¿tú sabes dónde vas? Sí. No tienes miedo, ¿verdad? No. Casi no podía hablar. Voy a verle pronto. No sabemos cuándo nuestra vida terrenal va a terminar. Puede ser, como el caso que hemos oído recientemente de creyentes en Sevilla, creo que es, ¿no? Que murió la esposa de repente de cáncer, y luego otros amigos nuestros en Jerez, donde Laura está intentando también acompañar una mujer con 2 niños pequeños que de repente un aneurisma y ya está, final de la vida. No sabemos. Pedro entonces fue transformado totalmente por conocer a Jesús, especialmente por ser testigo de su gloria en la resurrección. Eso cambia todo. La resurrección de Jesús es lo más importante. Y yo te digo, si tienes dudas, investígalo. Lennox,
la apologética que nos está mandando Pontea también con Andy y Lisi. Ahí, las grandes preguntas. ¿Jesús resucitó de verdad? Pues ahí lo tenemos, investígalo. Y verás la evidencia, ya te quitan las dudas. Y búscale y serás transformado como Pedro, que murió en Roma como Pablo bajo Nerón, con una absoluta convicción en el Cristo resucitado, ¿no? Así que las preguntas serían al final: ¿estás creciendo? ¿Estás estancado? ¿Necesitas volver? Esta carta es para los que se han ido y necesitan volver también. En estas próximas semanas, con esta pequeña pero intensa carta de un discípulo y siervo de Jesús a nuestros corazones, pedimos a Dios que por su Espíritu nos transforme nuestro carácter y de una vida sin rumbo, sin sentido, a una vida nueva, con propósito y con esperanza. Por eso la invitación de Pedro es la invitación que repetimos aquí. Vale la pena conocer a Jesús. Conócele, tenemos su palabra. Él está esperando. Es una invitación. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos conocerte y tú, Señor, no nos has dejado solos, has prometido tu Espíritu Santo para que pueda convencernos de pecado y también afirmarnos en nuestra fe. Te damos las gracias por todo lo que ofreces de una vida que poco a poco puede asemejarse más a ti. Eso queremos. Señor, también cualquier persona, Señor, viene con inquietud a saber quién eres, que pueda tener, Señor, conocerte y que su vida y su destino eterno sea transformado. En el nombre de Jesús. Amén.